¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al 11º video tutorial de curso de programación en lenguaje C++. El tema que hoy se abarcará es la declaración de funciones. Al principio del curso vimos que una función es la parte de un programa o sección que cumple una tarea en específica. Dase el ejemplo de la función principal main. Estas funciones poseen las herramientas necesarias para llevar a cabo un proceso que generará un resultado final, que debe ser devuelto a la función principal main. De ahí surge lo que es el retorno de una función. Las funciones en C++ pueden generar diferentes retornos. El tipo de retorno dependerá de la declaración de esa función y estaba antes del nombre de la función. Por ejemplo, retorno de tipo int, retorno de tipo doble o retorno de tipo void si no genera ningún tipo de dato a retornar. Estructura para declarar funciones. Si bien vimos al principio que la estructura de un programa está conformada por un orden de instrucciones y declaraciones incluyendo la función principal main, ahora a ese orden le integraremos subfunciones quedando la estructura de la siguiente manera. El encabezado, el using namespace std, incluiremos ahora el prototipo de la función, seguido de la función principal main, y tenemos ahora las subfunciones. Para poder definir funciones se debe declarar un prototipo de función muy similar a cuando declaramos variables. La función main, por ser la función principal, pasa a ser la función que llama. El resto de las subfunciones son conocidas como la función que es llamada. Prototipo de función. Para poder crear funciones, primero debemos declararlas, muy similar a como declaramos variables. Colocamos primero el tipo de dato, seguido el nombre de la función, y entre argumentos tenemos el tipo de dato que se va a utilizar. El prototipo de la función sirve para verificar si hay errores en los tipos de datos de los argumentos y retorno de la función. Además asegura que cada vez que llamemos a la función, los valores transmitidos a los argumentos de la función se transformen en los tipos de datos que requiere dicha función para trabajar. La subfunción. Ya declarada la función, se prosigue a definirla o crearla. Aquí estará la serie de instrucciones o código que realizará una tarea y retornará algún valor. Como siempre, para poder entender esto mucho mejor, pasaremos a la parte de la programación para entender esto de una manera más práctica. Para poder crear funciones, lo primero que debemos hacer es declarar el prototipo de la función. El prototipo de la función va muy antes de la función main. Entonces, como dije en la presentación, lo primero que debemos hacer es colocar el tipo de datos. En este caso, yo crearé una función muy sencilla para introducirnos al tema. Será de tipo void, que no genere ningún valor de retorno, y la voy a llamar multiplicar. Será una función que me multiplique un valor por otro. Entre los argumentos que debe llevar la variable multiplicar, en este caso, en el prototipo de la función solamente va a ir los tipos de datos. Si hay más de una variable que se va a utilizar, se debe separar los tipos de datos por una coma. Si se van a utilizar dos variables, se debe definir dos tipos de datos. Si se van a utilizar tres variables, se debe definir tres tipos de datos y así sucesivamente. Un tipo de datos por cada variable que se va a utilizar. En este caso yo utilizaré dos, definiré solamente dos tipos de datos entonces. Van a ser tipo int entero. En mi función, al declarar mi función, lo que debemos hacer es colocar lo mismo que el prototipo de la función, pero en este caso, entre los argumentos, vamos a definir directamente las variables. Mi primera variable va a ser x y mi segunda variable va a ser y. Nótese que es lo mismo que el prototipo de la función, solamente que en este caso sí estoy definiendo la variable int x, int y, una variable de tipo x y una de tipo y. Ahora, como es una función que no retorna ningún valor, es void, lo que me va a retornar entonces va a ser un mensaje. El mensaje va a ser el resultado es, y esta función que estoy creando me va a generar la tarea de multiplicar x por y. Entonces coloco x por y. Bueno, repasamos. Declaramos el prototipo de la función, se llama multiplicar, es de tipo void, no genera ningún valor de retorno. Y entre los argumentos tengo dos argumentos de tipo int.
En la definición o creación de la función tengo lo mismo, void, multiplicar, pero en este caso estoy declarando las variables, una variable x y una variable y. Y entre las llaves va a ir todo el proceso o va a ir toda esta serie de instrucciones que me va a generar el resultado final. En este caso mi función va a ser multiplicar x por y el resultado que me va a generar es un mensaje. Ahora, en la función main, como dije en la presentación, como es la función principal, va a ser la función que llama, va a ser la función que va a invocar a la subfunción. Recordemos que la función main es la función que va a gobernar todas las demás funciones. Ahora, la subfunción, como dije, es una herramienta o es una serie de instrucciones que va a generar un resultado, pero no va a hacer nada si la función main no la invoca. Para invocarla, colocamos el nombre de la función, multiplicar en este caso, y entre parámetros o argumentos debemos colocar los valores que va a requerir la función para poder trabajar. En este caso necesito un valor para la variable x y un valor para la variable y. Tal como está en orden, x va a tomar el primer valor, en este caso yo quiero pasarle el valor de 4, y y va a tomar el segundo valor, y yo quiero pasarle un valor de 5. Repito, debemos colocar entre parámetros, cuando invocamos a la función, los valores que va a necesitar esa función para poder trabajar. Ahora, compilamos y ejecutamos. Si no hay ningún error, tendremos nuestro resultado. El resultado es 20. Repasamos. Definimos el prototipo de la función, definimos la función, establecemos las variables y establecemos esa serie de instrucciones o código del programa que me va a generar un resultado final a través de un proceso. Es decir, la función va a generar una tarea específica que me va a generar un resultado final. En este caso es un mensaje. Ahora, la función principal main es la que va a invocar a la subfunción. Como la invocamos solamente colocando el nombre multiplicar, y aquí entre parámetros tenemos que colocar los valores o los datos que necesita la función para poder trabajar. En este caso necesitamos un valor para la variable x y un valor para la variable y. Entonces coloco 4,5, x toma 4, y toma 5. Bueno, para hacer esto de una manera más práctica, voy a realizar un ejercicio donde me pida calcular el perímetro, el área y el volumen de una circunferencia. Entonces, necesito crear una función que me calcule el perímetro. Entonces, perímetro. En este caso, voy a utilizar variable de tipo doble, de doble precisión. Solamente necesito dos para este caso. Una para el área. Y una función para el volumen. Volumen, área, perímetro. Ahora, necesito pedir al usuario que ingrese un rayo para poder realizar los cálculos. Pero antes que eso, necesito declarar una variable que me establezca como constante pi. Entonces coloco doble pi y lo igualo a 3.1416. Y necesito una variable que me almacene el valor de radio. Un mensaje. Ingreso el radio.
ese radio ingresado se va a almacenar en la variable radio. Y ahora, teniendo el radio y pi, podemos hacer los diferentes cálculos para el área, perímetro y volumen. Ahora vamos a definir las funciones. Para perímetro, necesito los valores de pi y también los valores de radio. Ahora, la fórmula para calcular el perímetro es 2 por pi por radio. Ahora voy a crear la función para el área. Necesito los valores de pi y los valores de radio. La fórmula para calcular el área es pi por, en este caso, radio al cuadrado, pero haré uso de una de las librerías que ya he explicado en mis anteriores videos, que es la librería para las funciones matemáticas, CMath. La librería CMath me permite entonces utilizar la función de potencia para poder elevar el radio al cuadrado. Si no saben cómo utilizar esta librería, les recomiendo que vean mis anteriores videos, el video de funciones matemáticas, donde explico cómo utilizar la función de potencia y las demás funciones que incluye la librería CMath. En este caso, la potencia, el primer parámetro, la base es el radio, y el segundo parámetro es a qué está elevado. En este caso, lo voy a colocar 2 elevado al cuadrado. Finalizo aquí. Cierro la llave de la función área. Y ahora voy con el volumen. Para calcular el volumen, la fórmula es 4. En este caso, como estoy utilizando variable de doble precisión, tengo que colocar .0 si solamente es 4. Si son números enteros, hay que colocarle .0. Esto es para que no genere errores. Es 4 tercios, 4.0 entre 3.0 por pi por el radio elevado al cubo. Coloco potencia de radio a la 3. Cierro aquí la llave y listo. Tenemos la función perímetro que me va a calcular el perímetro, 2pi radio, la función de área que me va a calcular el área, pi por radio al cuadrado, y el de volumen que me va a calcular el volumen, 4 tercios de pi por radio elevado al cubo. Ahora, vamos a la función principal main. Debemos invocar cada una de las funciones. Voy a invocar la función perímetro. Y le voy a pasar los argumentos de pi
y de radio. Invoco la función de área y le voy a pasar los valores de pi y de radio. Voy ahora con volumen y como argumentos los valores de pi y de radio. Invocamos perímetro, invocamos área, invocamos volumen. Si no hay errores en nuestro programa, tendremos que nos piden que ingrese el radio. Si ingreso un radio de 2,5, me dice que mi perímetro es de 15.708, mi área es de 19,635 y mi volumen es de 65.45. Si quieren verificar estos valores, pueden tomar una calculadora y realizar las operaciones para obtener los resultados. Vuelvo a ejecutar, voy a ingresar esta vez un radio de 4 y tengo el perímetro, mi área y mi volumen. Bueno, un último repaso para terminar con el video. Para poder crear funciones debemos crear primero los prototipos. Después la función main, que es la que va a invocar esas funciones. Y por último tendremos las funciones que me van a generar las tareas de acuerdo a los valores que establecimos o de acuerdo a los valores que le pasamos a la función cuando la invocamos. Existe otra manera para declarar variables y es la siguiente. Sería que no declaramos los prototipos, sino que directamente declaramos las funciones. Esta manera también es válida, 2,5, no me genera ningún tipo de error, ya que aquí de una vez estamos diciendo al programa, bueno, tengo una función que se llama perímetro y de una vez la estoy definiendo, estoy definiendo la tarea que realiza esa función. A mi parecer, la primera forma en que lo hice es la manera más correcta de hacerlo, estableciendo primero los prototipos, ya que los prototipos le están diciendo a mi programa, oye, existe una función llamada perímetro, una función llamada área y una función llamada volumen, que la tengo establecida más adelante después de la función main. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro esto de declaración de variables. También espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y compartirlo. Nos veremos en la siguiente edición, así que hasta la próxima.